Ahorita vamos a hablar sobre cardio anaeróbico. Quiero que tú entiendas la diferencia entre cardio anaeróbico y cardio aeróbico. Los dos tipos de cardio son nada más dos diferentes sistemas de energía en tu cuerpo. Aquí te voy a mostrar. Hay cardio aeróbico y cardio anaeróbico. ¿Okay? Como estaba diciendo antes, aeróbico y anaeróbico son nada más sistemas de energía. Cuando tú empiezas a correr, los primeros 30 o 40 segundos, tu cuerpo va a producir energía utilizando tu sistema anaeróbico. Esos 30 o 40 segundos nada más. Pero si continúas corriendo más que 40 segundos, tu cuerpo va a cambiar y utilizar tu sistema aeróbico. Entonces, realmente la mayoría del cardio que hacemos es aeróbico. Aquí para este ejemplo voy a utilizar 60 minutos. ¿Y qué hacemos típicamente? Hacemos una clase de spin, hacemos una clase de aeróbicos, trotamos de distancia. Esos tipos de cosas son el tipo de cardio que normalmente estamos haciendo. Para entrenar para 60 minutos, vamos a entrenar entre 80 y 60% de tu máximo. Alright? Está en esta zona. Okay? El solo beneficio de entrenando en esa zona es que vas a quemar más calorías durante el tiempo que estás entrenando. En este caso, para 60 minutos, sería alrededor de 800 calorías. ¿Okay? Pero nada más. ¿Okay? Pero el problema con este tipo de entrenamiento es cuando hacemos mucho de eso, vas a subir tu cortisol. Cortisol es tu hormona de estrés. Una vez que cortisol está subido, eso va a mandar señales de quemar músculo para energía y para guardar grasa. Y por eso, eso no es el tipo de cardio más eficaz. Alright? Lo que queremos hacer es más cardio anaeróbico. Y si recuerdas, este sistema solamente dura 30 o 40 segundos. Entonces tu entrenamiento es nada más 30 segundos. Pero en esos 30 segundos estamos a 100%. ¿Okay? Tu meta durante esos 30 segundos es agotar totalmente. Quiero que estés totalmente fuera de aire en esos 30 segundos. Después vas a tomar un descanso. Y eso es descanso total. Y hacemos eso para 1 minuto o 1 minuto y medio. ¿Okay? Vamos a repetir eso a 100% a 0%. No 80 a 60, eso es 100% o 0%. Y vamos a repetir eso 15 veces. En 15 rondas vas a tardar unos 22 minutos. ¿Okay? Voy a poner 3 minutos para calentar, es nada más 25 minutos de cardio. La mitad de cardio aeróbico. Pero la diferencia aquí es en esos 25 minutos, tú vas a cambiar tu metabolismo. Eso significa, para 2 días después, vas a continuar quemando grasa todo el día, 24 horas al día. Mientras que estás durmiendo, mientras que estás en tu trabajo, conduciendo, ni modo que estás haciendo, vas a continuar quemando grasa 24 horas al día, con la mitad del trabajo. Y por eso voy a recomendar para cada quien que puede, que estamos incluyendo más cardio anaeróbico que aeróbico. Para aquellos que tienen lesiones, no queremos que estás utilizando este tipo de entrenamiento. Pero para aquellos que no tienen lesiones o condiciones malas, queremos que estás haciendo más entrenamiento anaeróbico. Tú vas a ver resultados bastante más rápidos. De hecho, yo siempre digo que eso es mi pastilla mágica. Gracias por viendo.